El termómetro frente a la ventana de la cabaña de Mike Anderson marcaba 40 grados bajo cero y las temperaturas seguían bajando. Desde que se había mudado a este remoto rincón de Alaska hacía 5 años, nunca había experimentado un invierno tan extremo. La llegada del sistema de tormentas era más que un simple desafío, prometía llevar al límite incluso a los habitantes más curtidos de la naturaleza. Mike vivía en el corazón profundo de Alaska, donde el pueblo más cercano estaba a 4 horas de distancia. Su sencilla cabaña se erguía solitaria contra el paisaje implacable. Sus tablones de madera desgastados eran un testimonio de innumerables tormentas. Aquella tarde de febrero, mientras el viento aullaba entre los altos pinos, Mike sintió que su decisión de vivir allí estaba a punto de ser puesta a prueba. La mañana había comenzado en calma, con el familiar crepitar de la chimenea y las brasas moribundas que apenas lograban expulsar el frío de los rincones de su sala de estar. A través de las ventanas cubiertas de escarcha podía ver la nieve fresca que había caído durante la noche, aumentando aún más los ya profundos ventisqueros. Mike tenía 45 años y era un experimentado fotógrafo de naturaleza. Había abrazado esta vida de soledad tras dejar atrás su ajetreada vida en Seattle. Su rutina era estricta, pues en esta naturaleza salvaje, un pequeño error podía ser rápidamente mortal. Revisó su radio meteorológica, aseguró el generador y controló sus provisiones, todo con el cuidado de un hombre que sabía que la negligencia en este entorno no se perdona. Sin embargo, esa mañana, el informe del tiempo trajo noticias especialmente preocupantes. Un sistema de tormentas del norte prometía temperaturas bajo cero récord y vientos lo suficientemente fuertes como para quebrar árboles. Al acercarse la noche, la tormenta se intensificó. El viento encontraba cada pequeña grieta en las paredes de la cabaña, creando un silbido inquietante al que Mike nunca se acostumbró del todo. Preparó una cena sencilla de sopa y pan, sabiendo que debía racionar sus provisiones por si la tormenta lo mantenía atrapado más tiempo. Pero la noche trajo algo que lo cambió todo. Poco después de la medianoche, con el viento aún rugiendo, Mike oyó un ruido extraño. Era profundo, gutural y apenas audible por encima de la tormenta, pero fue suficiente para sobresaltarlo. Agarró su linterna y miró a través de la ventana helada. El haz de luz cortaba la nieve arremolinada, pero la visibilidad era escasa. El indicador de temperatura marcaba menos 45 grados Celsius y la sensación térmica lo hacía aún más frío. Entonces las vio. 3 figuras oscuras se movían con dificultad a través de la nada blanca. Una osa madre con 2 cachorros. Sus movimientos eran lentos e inseguros, e incluso desde la distancia, Mike pudo ver que estaban luchando. La osa madre, normalmente tan poderosa, parecía exhausta, sus cachorros acurrucados junto a ella. La nieve ya formaba gruesas costras de hielo en su pelaje. El corazón de Mike se aceleró. Los osos deberían estar en profunda hibernación en esa época del año. Que estos animales estuvieran activos en condiciones tan extremas solo podía significar que algo había salido terriblemente mal. Probablemente su guarida había sido destruida y ahora buscaban refugio desesperadamente. Luchaban por sus vidas y se acercaban. Mike sabía que esta era una situación extremadamente peligrosa. Todas las reglas de supervivencia en la naturaleza advertían no acercarse a los osos, especialmente cuando estaban tan desesperados. Y sin embargo, no podía apartar la vista de la familia de osos. Sus movimientos se volvían cada vez más lentos y los cachorros comenzaban a tamballarse. El frío les estaba pasando factura. En el frío glacial de esa noche, Mike se enfrentaba a una decisión que pondría a prueba no solo sus habilidades de supervivencia, sino también la esencia misma de su humanidad. El viento continuó aullando durante la noche, mientras Mike permanecía de pie frente a la ventana helada de su cabaña. Afuera, los 3 osos luchaban por sobrevivir. La osa madre se había apretado contra sus cachorros para protegerlos del frío implacable, pero los signos de su agotamiento eran inconfundibles. Sus movimientos se ralentizaban, su poderosa apariencia parecía rota. Los cachorros, demasiado pequeños y débiles para condiciones tan extremas, temblaban incontrolablemente y se hundían una y otra vez en la nieve. El aliento de Mike empañaba el cristal mientras observaba la escena. Todo lo que sabía sobre la vida en la naturaleza le decía que debía quedarse dentro.
Los animales salvajes, en particular los osos, eran impredecibles, especialmente cuando estaban desesperados. Pero otro pensamiento se abría paso en su conciencia. ¿Qué sentido tenía toda su preparación, todas sus reglas, si veía a estas criaturas morir frente a su puerta? Recordó las palabras de su padre, que a menudo le habían servido de advertencia. La naturaleza no perdona la negligencia, Mike, pero también recompensa la valentía. ¿Era valentía intentar salvar a los osos o era una estupidez? La pregunta no parecía tener una respuesta clara. Sin embargo, no podía borrar la imagen de la madre protegiendo a sus cachorros. Sus ojos, llenos de desesperación y resignación, se habían grabado en su memoria. Mike se apartó del cristal frío y se dirigió a su pequeño almacén, una construcción separada junto a la cabaña. Lo había construido originalmente para proteger su equipo fotográfico y sus provisiones de la humedad. El espacio estaba aislado y podía calentarse. Quizás un lugar seguro para los osos. Pero ¿cómo los llevaría hasta allí? ¿Y si la madre entraba en pánico? Podría destruirlo todo, quizás incluso matarlo a él. A pesar de todo, comenzó los preparativos. Sus movimientos eran mecánicos, como si una voluntad invisible lo impulsara. Colocó calefactores en el almacén y dejó mantas gruesas cerca de la puerta. Luego tomó un puñado de comida seca y también la dejó lista. Su corazón latía deprisa mientras planeaba cada paso con cuidado. Sabía que el éxito de su plan dependía de llevar a los osos al espacio cálido lo más rápido posible. De vuelta en la ventana, Mike observó cómo la osa madre intentaba débilmente empujar a uno de sus cachorros para que se levantara. Los pequeños apenas se movían, sus cuerpos casi completamente enterrados bajo la nieve. Era una visión que lo estremeció hasta la médula. Sin pensarlo más, se puso su abrigo más grueso, agarró varias mantas y abrió la puerta. Una ráfaga de viento helado lo golpeó, robándole el aliento y dificultando el movimiento. Los osos estaban a solo unos metros de su porche, sus enormes cuerpos apenas subiendo y bajando. La osa madre levantó ligeramente la cabeza y lo miró. Sus ojos estaban vidriosos pero atentos, como si hubiera comprendido que él era su última esperanza. Lenta y deliberadamente, Mike avanzó. «Todo está bien», susurró, más para sí mismo que para los osos. Con manos temblorosas, extendió una manta sobre los cachorros. La osa madre se tensó, pero permaneció quieta. Mike sabía que apenas le quedaban fuerzas para reaccionar. Colocó otra manta sobre la madre antes de retirarse lentamente. De vuelta en la cabaña, observó cómo la madre comenzaba a moverse. Levantó con cuidado a uno de los cachorros e intentó empujarlo hacia la puerta abierta del almacén. Su instinto protector era más fuerte que su agotamiento. Mike contuvo a la respiración mientras ella avanzaba lentamente, paso a paso. El camino hacia la puerta era corto, pero en el frío glacial parecía interminable. Finalmente la osa madre llegó a la entrada. Con sus últimas fuerzas, arrastró a sus cachorros hacia adentro, con una determinación indescriptible en cada movimiento. Mike observó, conteniendo el aliento, cómo se acurrucaba en el cálido espacio y envolvía protectoramente a sus cachorros con las mantas. Sus ojos se encontraron con los de él una última vez antes de bajar la cabeza, exhausta. Mike cerró la puerta del almacén y se apoyó contra la pared. La tormenta rugía sin cesar, pero por un breve momento sintió paz. Había actuado en contra de todas las reglas que había aprendido, pero los osos estaban vivos, al menos por esa noche. Las horas posteriores a la operación de rescate fueron las más largas que Mike había vivido jamás. La tormenta rugía sin cesar, sacudiendo las paredes de la cabaña como si quisiera poner a prueba su decisión. Pero en el almacén reinaba una calma engañosa. Desde su cabaña, Mike observaba a través de la pequeña ventana cómo la osa madre calentaba a sus cachorros. Los pequeños cuerpos apenas se movían, pero el suave subir y bajar de sus pechos era una señal de vida. La osa madre nunca le había quitado la vista de encima. Incluso ahora, mientras los protegía con su cuerpo, mantenía los ojos entreabiertos, como si estuviera lista para reaccionar a cualquier movimiento suyo. Pero en su mirada ya no había agresión, sino algo que rozaba la confianza. Mike sabía que debía ser cauteloso. Cualquier movimiento brusco podría destruir el frágil equilibrio entre la naturaleza y el hombre.
El tiempo pasaba lentamente. Mike preparó agua y comida sin entrar en el almacén. Sabía que era más prudente intervenir lo menos posible. En su lugar, colocó los recipientes cerca de la puerta y se retiró. Cuando los osos dormían, la madre aceptaba con cautela lo que él había dejado, esperando siempre a que Mike se hubiera alejado. En las horas de oscuridad, Mike reflexionó sobre lo sucedido. Recordó las fotografías de osos que adornaban sus paredes. Esas imágenes habían capturado momentos sublimes, la esencia salvaje y libre de los animales. Pero ahora, él se había convertido en parte de su historia. Ninguna foto podría haber capturado esa conexión. Fue un encuentro que lo conmovió profundamente y lo hizo cuestionar su propia posición en la naturaleza. En la mañana del segundo día, la tormenta no daba señales de amainar. La nieve se acumulaba y el mundo era un caos monocromático. Mike consultó el pronóstico con su radio. La tormenta duraría al menos otras 24 horas. Respiró hondo y se preparó para seguir resistiendo. En el almacén, los osos mostraban los primeros signos de mejoría. Sus movimientos eran un poco más vivos y parecían tener más calor. La madre los empujaba suavemente, animándolos a moverse. Un soplo de esperanza flotaba en el aire. Pero con la esperanza también llegó la preocupación. Mike sabía que los osos no podían quedarse tanto tiempo cerca de su cabaña. Si se acostumbraban demasiado a la proximidad humana, sería su sentencia de muerte. En la naturaleza, cualquier dependencia de los humanos podía ser peligrosa, pero aún era demasiado pronto para pensar en eso. Los osos necesitaban más tiempo. La noche siguiente trajo un punto de inflexión. Mike se despertó por un suave rasguño en la puerta del almacén. Cuando miró con cautela, vio a la osa madre caminando inquieta de un lado a otro. Su deseo instintivo de abandonar la seguridad de la cabaña y regresar a la naturaleza parecía abrumarla. Mike sabía que este momento era inevitable, pero esperaba que llegara un poco más tarde. Abrió la puerta con cuidado, pero se mantuvo a una distancia segura. El aire frío de la noche entró, pero la madre permaneció tranquila. Sus ojos buscaron los de él, y en ese momento pareció haber una comunicación silenciosa entre ellos. Mike se hizo a un lado, dejando la puerta abierta. La madre se movió lentamente de regreso hacia sus cachorros, que dormitaban bajo las mantas. Los empujó suavemente y los pequeños cuerpos comenzaron a moverse. La tormenta aún no había amainado, pero la urgencia en los movimientos de la madre era inconfundible. Sabía que no podían quedarse más tiempo. Mike observó cómo preparaba a sus cachorros con cuidado. Su determinación era impresionante. Sintió un profundo respeto por este animal que mostraba tanta fuerza a pesar de las circunstancias adversas. Finalmente, llegó el momento. La osa madre recogió a sus cachorros, uno tras otro, mientras la tormenta aullaba alrededor de la cabaña. Mike observó cómo cruzaban el umbral y se adentraban en la oscuridad blanca. Se quedó en la puerta abierta, observando sus siluetas hasta que desaparecieron en la ventisca. Sabía que probablemente nunca los volvería a ver, pero la experiencia había cambiado algo dentro de él. Cerró la puerta y respiró hondo. La tormenta podía seguir rugiendo, pero en el interior de Mike se había instalado una calma inesperada. No era solo una historia de supervivencia, era una historia de conexión y compasión en medio de la naturaleza implacable. En la mañana, después de la partida de la familia de osos, Mike se despertó con una vista inusual. El cielo, antes cubierto por densas nubes y ventiscas, se había despejado. El mundo exterior estaba envuelto en un blanco deslumbrante y el sol se abría paso como si quisiera suavizar la dureza de los últimos días. La tormenta había pasado definitivamente, y con ella, la familia de osos también se había ido. Mike se paró en la ventana de su cabaña y contempló el silencioso y helado paisaje. Las huellas de los osos todavía eran visibles en la nieve, un testimonio de su lucha por la supervivencia. Se alejaban de la cabaña, hacia los profundos bosques que se perfilaban en el horizonte. Los osos habían encontrado su camino de regreso a la naturaleza, donde pertenecían. A pesar del alivio de que los animales hubieran sobrevivido, Mike sintió una extraña sensación de vacío. En los últimos días, la familia de osos se había convertido en una parte central de su vida.
Su lucha por sobrevivir lo había llevado a sus propios límites y lo había obligado a cuestionar su papel en la naturaleza. ¿Era un observador, un interventor o ambos? Decidió seguir las huellas. Con su cámara en la mano y bien abrigado, se puso en camino. Quería saber si los osos se habían logrado encontrar un refugio adecuado. Las huellas lo llevaron a través del terreno accidentado hasta una pequeña colina desde donde se podía ver el valle. Mike caminó lentamente, cuidando de no hacer ruidos que pudieran asustar a los animales. Al llegar a la cima, los vio. La osa madre y sus cachorros habían encontrado una hondonada protegida, rodeada de altas rocas. La madre yacía acurrucada mientras los cachorros jugaban a su alrededor, sus movimientos llenos de energía, un claro contraste con el agotamiento que Mike había visto solo unos días antes. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Era como si la propia naturaleza les hubiera dado una segunda oportunidad. Mike sacó su cámara, pero al mirar por el visor, se detuvo. Algo no se sentía bien. Observar a los osos tan de cerca a través del objetivo, después de haberlos visto en su vulnerabilidad, se sentía distante. Bajó la cámara. Algunos momentos decidió debían permanecer en la memoria, no ser capturados en una película. En su lugar, los observó durante un rato en silencio, sintiendo el viento frío en su rostro y escuchando los sonidos apagados de la naturaleza. Era un raro momento de armonía, un equilibrio entre el hombre y la vida salvaje que tan a menudo se pierde. La osa madre no pareció notarlo, o ignoró deliberadamente su presencia. Su prioridad era clara: hacer que sus cachorros fueran lo suficientemente fuertes para enfrentar el próximo desafío de la naturaleza. Después de un rato, Mike decidió retirarse. Los osos no necesitaban más intervención, ni más cercanía con los humanos. Habían sobrevivido, y eso era suficiente. Con pasos cuidadosos, dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a la cabaña. Sabía que la naturaleza tenía una forma de equilibrar las cosas y que su lugar en ella era limitado, pero significativo. De vuelta en la cabaña, Mike se sentó a la mesa y tomó notas. No para una publicación o un libro, sino para sí mismo. Quería registrar la experiencia, las lecciones que había aprendido y los sentimientos que lo habían abrumado. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más duros, la compasión y la valentía podían triunfar. Pasaron las semanas y la primavera comenzó a derretir la nieve. Mike no había vuelto a ver a los osos, pero a veces creía ver sus siluetas en la distancia. Quizás eran solo imaginaciones, o quizás era la naturaleza recordándole que todo está conectado. Mike sonrió. La naturaleza seguía siendo dura e implacable, pero le había dado algo invaluable. Una lección de compasión, valentía y la conexión inseparable entre todos los seres vivos. Y mientras observaba el sol salir sobre el paisaje, supo que estaba exactamente en el lugar correcto. Unas semanas más tarde, un guardabosques que pasaba de vez en cuando a ver cómo estaba, le trajo noticias. Había avistado a una osa madre con 2 cachorros, sanos y fuertes. Se mantenían en lo profundo del bosque, lejos de los humanos, exactamente como debía ser. Mike sintió una ola de alivio recorrerlo. Tenía que ser la misma familia. Lo habían logrado. El guardabosques notó la sonrisa en el rostro de Mike y le preguntó por la historia. Mike la contó con palabras sencillas, sin drama. El guardabosques escuchó atentamente, asintió al final y solo dijo: «Hiciste lo correcto». Esa noche, cuando Mike estaba de nuevo solo, se quedó junto a la ventana de su cabaña mirando el cielo estrellado. La naturaleza estaba en silencio, pero sentía su vitalidad en cada fibra de su ser. Pensó en la familia de osos, en la tormenta, en la decisión que lo había cambiado todo. A veces, lo correcto no es lo más fácil, pensó. Pero en la naturaleza, como en la vida, se trata de mostrar compasión frente a la adversidad. Y tal vez esa era la lección más grande que la naturaleza podía enseñar.